su diputado ha estado luchando para que todos esos programas puedan ser una realidad, así que apláudanle porque él también ha estado luchando y a mí me consta su trabajo, señor diputado Juárez. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme, no he hecho nada, por eso estoy acá presente. Y en el nombre de Dios todo se va a aclarar. ¿Ordenó usted la muerte de los periodistas, diputado? Jamás. ¿Qué piensa usted de la labor periodística? Hacen un buen trabajo. Yo en Suchitepeques, me gustaría, hagan una entrevista a los corresponsales de Suchitepeques, se van a dar cuenta que Julio Juárez jamás ha tenido problemas con la prensa. En menos de una semana fueron asesinados 3 periodistas en Guatemala. Según las autoridades, detrás de estos asesinatos está el crimen organizado. La policía ya tiene en su poder a sospechosos que se cree son autores materiales de los crímenes. Pero lo que aún no se sabe es quiénes serían los autores intelectuales. Erika Porras nos dice cómo han repercutido estos asesinatos entre los trabajadores de la comunicación. Al mismo tiempo quiero agradecerle a cada una de ellas por la participación con cada una de nosotras. Este periodista se encontraba realizando una entrevista cuando de repente se escucharon varios disparos. Luego uno de sus compañeros de trabajo que se alistaba para realizar otra nota periodística cayó al suelo. Federico Salazar, de 32 años, murió en el acto y Danilo López, de 38, aunque recibió asistencia médica minutos después, dejó de existir. Ellos en ese momento se encontraban esperando hacer una cobertura, o sea que ellos fueron asesinados en el ejercicio de su profesión. 3 días después se registró otro asesinato, el del comunicador Guido Giovanni Villatoro. Ya los periodistas también somos parte de esa amenaza y las autoridades lo ven como, no, es que fue por una extorsión, como que si fuera un delito, que eso no vale la pena, pero sí, así como ese periodista que fue tocado ahora, ¿cuánta gente en Guatemala no es tocada? El periodista Alex Maldonado asegura estar dentro del listado de los periodistas amenazados. El problema está en que cuando uno ejerce la profesión, esa profesión siempre es de riesgo. El gremio periodístico decidió unirse en una marcha pacífica en donde exigen justicia y que se aclaren estos crímenes. Las autoridades reconocieron que detrás de estos asesinatos está el crimen organizado. La policía ya ha logrado algunas capturas de los autores materiales de los asesinatos, pero no de los intelectuales, por lo que la investigación continúa. La gremial de periodistas guatemaltecos pidió mayor protección, mientras las autoridades dieron a conocer que por lo menos en este año han sido amenazados de muerte 61 periodistas. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión. Nos vamos a referir al caso de los periodistas que en una primera fase dimos a conocer en su oportunidad y estamos ahora en la segunda fase de esta investigación. Recordando respecto de los hechos sucedidos el 10 de marzo del año 2015 en Mazatenango, Suchitepeques, fueron asesinados los periodistas Danilo Efraín Zapón López y Federico Benjamín Salazar Jerónimo. En el hecho también resultó herido Marvin Israel Tunches Ayala. Al siguiente día, 5 de marzo de 2015, Danilo se comunica con el auxiliar fiscal de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público para requerirle la información de investigaciones abiertas contra Julio Juárez Ramírez. La publicación realizada a la que hemos relacionado que se publicó el 6 de marzo por la víctima en su periódico El Sur, en torno a la investigación relacionada al incumplimiento de obligaciones tributarias por el entonces candidato a diputado Julio Juárez Ramírez, pudo haber sido percibida por este como un riesgo para su postulación como diputado al Congreso de la República de Guatemala. Se hizo un análisis de las comunicaciones que sostuvieron varios de los actores y un análisis que fue posible, de un lado, porque se tenía el aparato telefónico de Danilo Zapón, de otro lado, porque se pudo establecer con los desplegados las conversaciones
que había sostenido, o las comunicaciones telefónicas que había sostenido a partir del 4 de marzo, digamos del 27 de febrero al 4 de marzo, porque una persona que ha colaborado con la investigación señaló de qué manera se establecieron relaciones entre esos intermediarios y los autores materiales de la fase 1. Y con todo esto, entonces, se fue construyendo el andamiaje de evidencias que sustentaba la vinculación de estos negociadores capturados el día de hoy y también la probable participación como determinador del hecho o autor intelectual del diputado Julio Juárez Ramírez. Julio Juárez es el diputado que, según investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es el posible autor intelectual de la muerte de 2 periodistas que fueron ultimados en el Parque Central del departamento de Mazatenango, una localidad ubicada al suroccidente del país. El seguimiento de los propios medios al proceso ha sido determinante. En primer lugar, la presión que se ha hecho por el asesinato de los 2 compañeros en Mazatenango, ¿verdad? En segundo lugar, prensa libre, que respaldó mucho para que se avanzara la investigación. Pero también acuérdese que ahí también tuvo participación CICIG, ¿verdad? Entonces es uno de los casos más avanzados que hay en relación con los asesinatos. Guatemala firmó ante organismos internacionales compromisos para implementar programas de prevención de violencia contra periodistas y un programa de protección. Sin embargo, el gremio sigue sufriendo acosos, amenazas e intimidaciones de funcionarios y personas afectadas por investigaciones o informes que desnudan una constante de corrupción en el país. Guatemala como Estado se comprometió hace 4 años ante Naciones Unidas a garantizar un protocolo de resguardo para los periodistas, pero al día de hoy no se ha cumplido, no se ha concretado. Entonces ahí o se cumple o no se cumple, y lamentablemente el Ejecutivo aún no asume esa responsabilidad. De acuerdo al informe del Ministerio Público, uno de los periodistas departamentales publicó artículos que comprometían al entonces alcalde de la localidad, Julio Juárez, y en represalia contrató sicarios para asesinarlo. Por este hecho ya fueron condenados los autores materiales. Desde que el diputado Juárez perdió la inmunidad, no se ha presentado al Congreso, por lo que podría perder su curul. La ley les autoriza hasta cierto tiempo de permiso, pero pasado ese tiempo, la Junta Directiva debería actuar como se actuó el año pasado con algunos otros diputados que quisieron utilizar ese mecanismo, no otorgándoles el permiso, y con eso se les obliga a venir, o después de 3 ausencias iniciar el procedimiento para que el siguiente en la lista asuma la curul. De momento se han emitido medidas legales en contra del diputado, quien no podrá salir del país por una orden de arraigo. De 2012 a la fecha han sido asesinados 18 comunicadores en Guatemala, siendo junto a México los 2 países latinoamericanos que más ataques violentos contra periodistas registra. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. Y en Guatemala se llevó a cabo la primera audiencia judicial en la que el Ministerio Público ha imputado 3 delitos al parlamentario Julio Juárez, quien fue capturado en días recientes acusado de ser autor intelectual del asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar en el año 2015. Las pesquisas de la Fiscalía dan cuenta de que el parlamentario habría pagado a sicarios para que mataran a los comunicadores sociales de ese país. El Ministerio Público de Guatemala cuenta con un testigo protegido, el cual participó en el asesinato de 2 periodistas en el año 2015, en el sureño departamento de Mazatenango. En base a su declaración, se acusó al diputado Julio Juárez de ser el autor intelectual de las muertes. El fiscal del caso asegura que el testigo reveló detalles de cómo se fraguó el asesinato de los comunicadores. Lo que sucede el día del asesinato del periodista Danilo Feliz López, el 10 de marzo del año 2015, y la última reunión es en Plaza Américas, en
11 de marzo del año 2015, que es donde se entrega por parte de Marco Antonio Paredes Palacios el pago parcial de 15,000 quetzales. Este caso ha develado la vulnerabilidad de los comunicadores en el interior del país. Uno de los periodistas asesinados, Danilo López, realizaba una investigación sobre actos de corrupción cometidos por el diputado Julio Juárez, cuando fungió como alcalde de la localidad en donde se dieron los hechos. Periodistas afirman que son frecuentes las amenazas cuando se publica información sensible. Tan solo en el 2017 se contabilizaron 39 agresiones de toda índole hacia periodistas. Ha existido pues un incremento en la violación a la libertad de expresión por el trabajo que hacemos. Nosotros, aparte de informar, educar a través de la radio, también realizamos una labor de auditoría social, y para muchos sectores pues esto no lo ven tan grato y empiezan una represión en contra de varios comunicadores y comunicadores. El Ministerio Público también argumentó ante el juez del caso que cuenta con interceptaciones telefónicas y mensajes de texto en donde el diputado Julio Juárez mantuvo contacto constante con la persona que contrató a los sicarios para matar a los periodistas, por lo cual se les pagó un monto de $3,400. El diputado acusado negó los señalamientos. En ningún momento salir huyendo, porque yo sé que la verdad está de mi lado. Y quiero empezar relatándole cómo sucedieron diferentes hechos que me relacionan con el asesinato del señor Danilo López y de las otras 2 personas, en lo cual desde ya me declaro inocente. El Ministerio Público acusó al diputado Julio Juárez de los delitos de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. La resolución del juez Miguel Ángel Gálvez en cuanto a si liga a proceso al parlamentario será dada a conocer la próxima semana. Mientras tanto, el diputado acusado fue enviado a una prisión de máxima seguridad. La expresión del pensamiento, pues evidentemente tienen ese rango constitucional de ser garantías fundamentales. Ostentaba el cargo de alcalde municipal. También pido que se le tenga a mi patrocinada, la Comisión Internacional contra la Impunidad en el presente caso. Que nos pueda dar un poquito más de plazo. La verdad, señor juez, usted sabe que mis abogados no están 100% enterados del caso. Ellos hasta el día de ayer fue que, si usted se da cuenta, ellos acaban de personal. El abogado que daba el caso era otro. Por lo consiguiente, yo necesito explicarles a ellos con tiempo prudente. Yo les suplicaría que no pueden. Y no es porque no quiera declarar, yo les quiero dejar claro al Ministerio Público y también al CICIG que mi intención es declarar, especificar paso a paso todo lo que pasó y en lo cual desde ese momento me declaro inocente.